Hola, mi nombre es Katiana y bienvenidos a un nuevo video en el canal I Love Cuba. El último video fue hace un mes. Mi esposo Jorge actualmente vuelve a tener problemas con la voz, por eso decidimos que hoy me haré cargo del video sobre la situación actual en Cuba. Él ha trabajado en los temas y estoy aquí para compartirlos con ustedes. Lamentablemente en español y no en alemán. Quien no me entienda, por favor, active los subtítulos. Es diciembre y por eso tenemos el último episodio de la serie de videos sobre la situación actual de Cuba este año. Antes de comenzar me gustaría comentarles que también tengo un canal de YouTube. Enlazo mi canal aquí y me encantaría que tú también le echaras un vistazo y te suscribieras. Empecemos de nuevo con el tipo de cambio actual. El tipo de cambio oficial es de $1 a 25 pesos. Sin embargo, como sabemos, el tipo de cambio oficial para acciones en Cuba es de 120 pesos por dólar, menos el 8% de tarifas de servicio. El tipo de cambio informal ha aumentado de manera sostenida y pronunciada en los últimos meses. Al momento de grabar este video, el tipo de cambio ahora es de 265 pesos por dólar o 270 pesos por euro. Puedes consultar el curso diario en El Toque. Puedes encontrar el enlace debajo de este video en la descripción del video. Vayamos a los requisitos de ingreso. Aquí también leo la pregunta una y otra vez o me preguntan una y otra vez. Por eso mantengo este tema en cada video sobre la situación actual. Entonces, ¿qué se necesita? Los datos aduaneros se solicitan online a través de Viajeros. Tengo un video adicional en línea sobre esto. Además de la información aduanera, también se necesitará una tarjeta de turista, es decir, un visado de turista y un seguro médico internacional. Si es posible, la póliza de seguro deberá redactarse en español. Si tiene estas cosas, es decir, el formulario online de Viajeros, la tarjeta de turista y el seguro médico extranjero, entonces podrás viajar a Cuba. No hace falta decir que tienes un pasaporte válido por al menos 6 meses. Entonces no hace falta mucho más. Si aún no tienes una tarjeta de turista, puedes comprar una en Cuba Buddy usando nuestro enlace en la descripción del video. Tú no pagas ni un centavo más, pero nosotros recibimos una contribución. La entrega estándar se realiza entre 3 a 4 días. La entrega en Alemania se realiza en un plazo de 24 a 48 horas mediante envío urgente. Todo funciona a través de mi enlace de afiliado. Puedes encontrar esto en la descripción del video. Al comprar a través de nuestro enlace nos apoya a nosotros y a nuestro canal. Te lo agradecemos. Cualquiera que haya intentado reservar vuelos nacionales en Cuba en el pasado, rápidamente alcanzó un límite. Como parte de la digitalización, ahora es posible reservar vuelos nacionales online con Cubana, al igual que ocurre con la empresa cubana de autobuses Vía Azul. El pago se realiza mediante tarjeta de crédito. Asegúrese de que no pueda ser una tarjeta de crédito estadounidense. Pero esta no es básicamente información nueva para Cuba. Dado que los viajeros a Cuba procedentes de Europa Occidental y Central no están cumpliendo con las expectativas, Iberia ha reaccionado y vuela a Cuba con menos frecuencias desde octubre. Quizás recuerdes que te hablamos de Iberojet como una gran alternativa. Merece la pena considerar vuelos muy baratos desde Madrid. Sin embargo, Iberojet suspende todos los vuelos a Cuba a partir de enero. Queda por ver si se volverá a ocupar esta ruta abierta. Si hay alguna novedad sobre este tema, lo descubrirás aquí. Por 31ª vez, Estados Unidos fue condenado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 187 países votaron a favor del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Solo Estados Unidos e Israel votaron a favor y Ucrania se abstuvo. Así que hasta el momento no hay nada nuevo. Muchas empresas solo trabajan media jornada y en general todavía hay cortes de energía casi diarios. Esto depende en gran medida de dónde te encuentres en Cuba. El oriente de Cuba es en general el más afectado.
dado que esta pregunta se hace a menudo, una nota para los turistas que viajan a Cuba. Si te quedas en el hotel, no notarás nada sobre la situación eléctrica allí. Pero los operadores de casa particulares también hacen todo lo posible para que tú no notes nada. A principios de 2024, la cadena rusa de supermercados Rusmark abrirá una tienda en La Habana. Habrá repuestos de vehículos, materiales de construcción, electrodomésticos, textiles y alimentos. Tengo curiosidad por ver cómo será y si los productos también serán asequibles para la población cubana o si será solo una ampliación de la oferta local para los cubanos más acomodados. Según el Institute for Crime and Justice Policy Research, Cuba tiene la quinta tasa de prisión más alta del mundo y mantiene a más de 1.500 personas en prisión por motivos políticos. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos visitó Cuba el 23 de noviembre del 2023 para discutir, entre otras cosas, la situación de los presos políticos. Se trataba en particular de los presos políticos debido a las manifestaciones del 11 y 12 de julio del 2021. Hasta el momento no hubo ningún resultado concreto. El gobierno cubano guarda silencio. Matías X777 preguntó en el último video sobre la situación actual si podríamos abordar las tradiciones navideñas en Cuba en el video de hoy. Como el video de hoy ya tiene tantos temas, decidimos crear un video separado sobre el tema de las tradiciones navideñas en Cuba. Si has visto el video hasta ahora, házmelo saber en los comentarios y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Por favor, echa un vistazo también a mis otros videos, por ejemplo, nuestro último viaje a Cuba a principios del 2023. Nos vemos de nuevo en el siguiente video. Hasta entonces, saludos, chao.